Hermanos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes nuevamente por este medio. Les voy a pedir por favor que vamos al Salmo número 14. Salmo número 14. Dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar, hermanos, para dejar este tiempo en manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque por la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo, el día de hoy, nosotros podemos acercarnos libremente a ti, Señor, y llamarte Padre. Gracias, Padre, porque en tu bondad infinita, en tu misericordia, estuvo el haberlo mandado para que, Señor, pues Él pagara por nuestros pecados, porque tú nos amaste aún antes de la fundación del mundo, y aunque sabías que íbamos a pecar, Señor, también proveíste un medio de redención. Gracias, Padre, por todo esto, y ahora que estamos a punto de comenzar este culto, te suplicamos que esto esté completamente en nuestro corazón, en nuestra mente, y que de esta manera, Señor, podamos darte las gracias, la honra y la gloria que solo tú mereces. Y Padre, nuevamente, Señor, qué gran privilegio el estar aquí delante de ti en este momento. Qué gran privilegio, Padre, el poder gozarnos, el poder alegrarnos delante de ti. Y, Señor, suplicamos para que esta hora oscura ya pase y que podamos reunirnos físicamente como antes lo hacíamos, para alabarte, para glorificarte y para ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, este pasaje es muy claro, es el Salmo número 14, y nuevamente nos recuerda que una persona que no hace la voluntad de Dios es una persona con dos características. Primero, es un insensato, y segunda, es un inútil. Es una persona que no sirve realmente porque no está cumpliendo el propósito que Dios tiene para su vida. En este contexto, hermanos, tenemos que ser nosotros como cristianos, tenemos que ser un reflejo de Dios para esta sociedad, porque la gente no puede ver a Dios. El único Dios que ellos pueden ver es el que nosotros reflejamos. Si nuestro testimonio refleja a Dios, entonces la gente va a poder saber que Dios es real, que Dios transforma vidas y que Dios quiere cambiarlos también a ellos. Pero si nuestro testimonio no es íntegro, es decir, lo que decimos no coincide con lo que hacemos, simple y sencillamente la gente va a seguir perdiéndose, hermanos. Y en esta situación que estamos viviendo en estos momentos de pandemia, hermanos, hoy más que nunca es necesario que haya cristianos que reflejen a Dios, que haya cristianos que no sean insensatos, sino que sean piadosos, que haya cristianos de los cuales, como dice este salmo, sean esa generación con la cual Dios está. ¿Te has preguntado por qué no hay bendición en tu vida? ¿Te has preguntado por qué no hay poder en tu vida? Tal vez sea porque tengas algo que a Dios no le agrada. Tal vez sea porque te has comportado insensatamente y has conservado o has acariciado y apapachado algún pecado pasado. Aquí la Biblia es clara, hermanos. Dios está con la generación de los justos. Dios está con aquellos que hacen su voluntad. Nosotros, por la sangre bendita de Jesucristo, hemos sido declarados justos. Por lo tanto, debemos de vivir de la misma manera. Hermanos, vamos a comenzar con esto en mente. Le pido al grupo de alabanza que tome este lugar y pues que nos guíen en el primer bloque de alabanzas. Número 232, Cordero. Cordero, porque
preguntó para, no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor en la cruz de dolor me mostraste, Jesús. Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, y moriste por mí. Número 327, hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo llamado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda para ti. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue y sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Número 293, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando tu eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fuera
tus pecados, rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Hermanos, buenos días, qué gusto que puedan acompañarnos. Vamos a aproximarnos a la palabra de Dios el día de hoy, pero antes de hacerlo les pido que inclinen su rostro. Vamos a dejar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre eterno que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu gran bondad y misericordia. Te agradecemos, Padre, porque tú dejaste tu palabra para que fuera guía para nosotros, Señor, sobre aquellas cosas que son tu voluntad. Y Padre, ahora que estamos a punto de aproximarnos a ella, te pedimos un corazón dispuesto, un corazón de carne y humilde, Señor, para que podamos, Señor, pues poner en práctica lo que ahí se nos dice. Gracias por todo esto y, Señor, nuevamente seguimos pidiendo para que esta hora oscura ya pase y podamos congregarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, hay una pregunta muy recurrente en estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo, y es la de ¿qué pasa con la iglesia? La posición de algunos hermanos es que la iglesia debe de seguirse congregando sin importar el riesgo, porque Dios nos va a proteger. Dios nos ama tanto que nos va a proteger. La posición de otros hermanos es, si la economía no se ha detenido, ¿por qué debiera hacerlo el Evangelio? Otros más también nos dicen que la iglesia es súper importante en este momento y ahora más que nunca necesitamos estar evangelizando gente, necesitamos estarla trayendo a los pies de Cristo y necesitamos, por tanto, las iglesias abiertas. Hermanos, esto se basa en la suposición de que la iglesia, Dios está obligado a protegerla de absolutamente todo. Y si bien es cierto Dios protege a sus hijos, también es cierto que hay un punto en el cual sus hijos a veces son insensatos. De eso vamos a platicar el día de hoy. Les voy a pedir por favor que vayan en su Biblia a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dice de la siguiente manera, les recuerdo que Hechos debería llamarse el libro de Hechos de los... se llama Hechos de los Apóstoles, pero muchos opinan que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque nos va mostrando cómo el Espíritu Santo fue abriendo puertas para que la iglesia fuera creciendo y se fuera esparciendo hacia todo el mundo. Y en Hechos 4 encontramos a Pedro y a Juan predicando, y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, el contexto de este pasaje es que Pedro y Juan sanan a una persona que era paralítica, lo hacen que se levante y aprovechan para evangelizar. En este contexto, los líderes religiosos de esta época, los mismos que habían mandado crucificar a Jesús, los toman presos, los echan en la cárcel y al día siguiente comienza un proceso de juicio. Un proceso de juicio que tiene que concluir rápidamente por dos razones. Primero, porque ellos están viendo que la predicación de estos hombres, de Pedro y Juan, está surtiendo efecto en el pueblo y mucha gente está desertando del judaísmo al nuevo cristianismo, a una nueva religión, a una nueva doctrina. Pedro y Juan son dos hombres que ellos dicen, reconocemos que han estado con Jesús, pero lo increíble es que sin tener ningún tipo de educación, porque eran pescadores, ellos hablaban de Dios de una forma nueva, pero a la vez de una forma conocida, como si lo que ellos estuvieran diciendo era el cumplimiento de todo aquello que los sacerdotes conocían. Y era así, hermanos, Jesucristo vino a cumplir la ley. Recuerden eso. Y hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la persona de Jesucristo. Otras más que se van a cumplir en el futuro, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en detalles en esto. Lo que nos interesa es que los sacerdotes se estaban enfrentando a un grupo de hombres que con denuedo, que con ánimo, que con constancia están predicando en cada momento que pueden la palabra de Dios. Se están enfrentando a una nueva organización que ahora se llama iglesia, del griego eclesia, que quiere decir una reunión de personas. Esta reunión de personas ya está siendo problemática porque les están quitando adeptos a los judíos y los están transformando en cristianos. Y ahora con este tipo de señales para colmo, señales de sanidad, la cosa se pone peor. Entonces ellos los llevan ante el Sanedrín, ante el consejo de los religiosos de la época, y no hayan cómo acusarles formalmente, porque a final de cuentas no están diciendo nada malo, no están provocando la sedición, no están diciendo nada que sea incorrecto. Y deciden amenazarles, y aquí viene el meollo del asunto, hermanos. Aquí viene el meollo del asunto. Cuando ellos los amenazan y les dicen, dejen de predicar en ese nombre, porque si no les va a ir muy mal, ellos responden, mas Pedro y Juan respondiendo, versículo 19, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan no solamente dan un no rotundo a lo que les están pidiendo. Pedro y Juan no solamente dicen no podemos hacer lo que ustedes nos piden, sino dan una razón muy buena. No podemos dejar de predicar porque eso fue lo que Dios nos mandó. Y es más importante obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes. Es mucho más importante el estar bien con Dios, el ser justo delante de Dios, haciendo su voluntad, que obedecerlos a ustedes. Los líderes de esta época debieron sentirse bastante enfurecidos, porque ellos creían que ellos eran la voz de Dios en la tierra y que lo que ellos decían tenía que hacerse sin cuestionarse. Hermanos, esto es muy triste en un líder religioso, porque cuando el líder religioso deja de creer que es la voz de Dios para creer que es Dios mismo, la cosa se pone fea. Porque cualquiera que quiera alegar con él va a perder. Porque a final de cuentas, ¿cómo puedes alegar con Dios? ¿Cómo puedes ponerte al tú por tú con el Altísimo? Por eso, hermanos, la religión ha sido la raíz de tantos conflictos. Nuestro país, hermanos, ha tenido muchísimos conflictos por la religión. Y esto, hermanos, también en todo el mundo. Pero bueno, regresando a nuestro pasaje. Este es el meollo del asunto y de la pregunta que me han hecho muchos. Algunos me dicen, oye, pero es que hay iglesias donde están diciendo que siguen abiertos porque ellos van a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Biblia dice claramente,
en el libro de Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos exhortarnos al amor y a las buenas obras. Pero la primera parte dice, no dejemos de congregarnos. Y como nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, debemos abrir las puertas de la iglesia y continuar congregándonos. Y la base para esto es este versículo, que dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y la respuesta obvia es no, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En este contexto, hermanos, entonces la pregunta es, nosotros, Iglesia Cristiana Bíblica de Iztapalapa, ¿debemos nuevamente abrir las puertas, aceptar a todo mundo para que venga y se llene nuevamente este lugar en medio de esta situación de pandemia? Porque recordemos, hermanos, que por el momento no se pueden llenar locales, debemos de mantener una sana distancia. El gobierno ha pedido muchísimo para que observemos ciertas normas de sanidad con el fin de evitar más contagios. Pero hermanos, me van a decir, pero Dios nos protege, no tengas miedo, no seas un hombre de poca fe. Hermanos, no tiene que ver con la fe y sí mucho con una mala interpretación de este versículo. Efectivamente, el versículo está diciendo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo está diciendo que es mucho más importante que tú le rindas obediencia a Dios antes que a cualquier mandamiento, ley o código de los hombres. Efectivamente lo está diciendo, pero cuidado, está sacando un pasaje de contexto. Cuando Pedro y Juan dijeron estas palabras, estaban siendo perseguidos por los líderes religiosos de su época y por el gobierno, de hecho, de su época, porque ellos gobernaban Israel. En pocas palabras, este versículo se da en un contexto en el cual el gobierno quiere acabar con la predicación de la iglesia, el gobierno quiere acabar con la iglesia misma, el gobierno quiere que te calles. Pero no es el contexto en el que estamos viviendo nosotros. En nuestro contexto, el gobierno no quiere acabar con la iglesia cristiana. El gobierno no quiere que cese la predicación. El gobierno quiere salvar tu vida. El gobierno quiere que no te enfermes. El gobierno quiere que no contagies a otros. Y hermanos, el contexto es completamente diferente. Aquí no hablamos de un gobierno ni de líderes religiosos que nos están persiguiendo. Hablamos de que el gobierno está tratando de cuidar tu salud y tu vida. Porque permíteme recordarte que esta pandemia ya se llevó a casi 250,000 de personas solo en nuestro país. 250,000 personas. Imagínate cuántas familias en medio del dolor han quedado gracias a esta enfermedad. 250,000 personas que también pensaron que no les pasaría nada y que tristemente ya no están con nosotros. Entre ellos hubo gente que también se cuidaba y aún así, desgraciadamente, se contagió. Gente que tenía necesidad de trabajar, gente que tenía necesidad de salir a la calle verdaderamente por llevar el pan a la mesa y ya no están con nosotros. ¿Creen, hermanos, que sería buen testimonio que nosotros, sin necesidad, los expongamos? ¿Creen que en buena conciencia nosotros, como líderes, esté bien que abramos la puerta de la iglesia y que los arriesguemos? Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque no solamente este pasaje lo estamos sacando fuera de contexto algunos grupos cristianos. Bueno, más bien, algunos grupos lo sacaron de contexto, nosotros no. Nosotros hemos obedecido y cerramos nuestro local y estamos por este medio, continuamos con la predicación de la palabra. Pero muchas iglesias, hermanos, no cerraron. Muchas iglesias no cerraron sus puertas hasta que no llegó Secretaría de Gobernación o alguna otra autoridad a obligarles. Y se sienten perseguidos. Hermano, en el amor de Cristo te lo digo, nadie te está persiguiendo. En el amor de Cristo te digo, el gobierno está cuidándote. El gobierno está cumpliendo con lo que debe de hacer. El día de hoy es también vergonzoso, hermanos, que muchos ya está la vacuna y no se la quieren poner. Porque hay pastores que dicen que la vacuna te va a dejar estéril. Porque hay pastores que dicen que la vacuna es para que te mueras de aquí a 2 años. Porque hay pastores que dicen que la vacuna es un medio de control.
Y esto no solo los pastores, muchos líderes religiosos y muchas personas que nada tienen que ver con ninguna religión dicen esta serie de sandeces. Y sí, estoy usando esa palabra, es una sandez, es una tontería del tamaño del mundo. La vacuna es para protegerte, la vacuna es para evitarte que te enfermes. Muchos me han dicho, pero de todas maneras la gente se está enfermando. Permíteme aclararte algo acerca de la vacuna rápidamente. Los índices el porcentaje que tiene cada vacuna es el porcentaje de protección que te da contra el contagio. Todas las vacunas que se han desarrollado hasta el día de hoy evitan los síntomas graves y que termines hospitalizado. Las vacunas no te garantizan que no te vas a contagiar de COVID. Te garantizan que si te llegas a contagiar no vas a tener que ir a un hospital porque vas a presentar síntomas leves o no vas a presentar síntomas. Ahora bien, en este contexto algunos me dicen, oye, es que la rusa te da el 95%, la AstraZeneca solo el 75%. Esa es la probabilidad de que después de las 2 dosis tú todavía te puedas contagiar de COVID. Pero aunque te llegaras a contagiar de COVID, que déjame decirte que aún la AstraZeneca, que tiene un 75%, queda un 25% todavía de probabilidad de que te contagies. Si tú desgraciadamente caíste en ese 25%, el estar vacunado te garantiza que no te van a dar síntomas graves y que no vas a acabar hospitalizado y que no vas a necesitar oxígeno. Que puedes irte a tu casa, pasar tus síntomas ahí y regresar a la calle tranquilo. La vacuna, hermanos, es un derecho, es voluntaria y yo los invito a que vayan y se la pongan. Es una mentira todo esto de que la vacuna te deja estéril, de que la vacuna es para que te mueras en 2 años. Es una mentira. Yo ya me vacuné y sigo aquí. Entonces, hermanos, es una mentira, de verdad. Yo creo firmemente en eso. Y nuevamente este pasaje está fuera de contexto ahí. Obedecer a Dios antes que a los hombres. No me vacuno, ¿por qué? Porque Dios dice que el suicidio está mal y si yo me vacuno y me va a matar, me estaría suicidando. No me vacuno porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y si la vacuna me deja estéril, no voy a poder tener hijos. Es más importante obedecer a Dios. Hermano, no creas en estos cuentos. No lo creas. Están tomando pasajes de la Biblia y sacándolos de contexto. Cuando tú te cuidas, cuando tú sales solo lo necesario, cuando usas tu tapabocas, cuando usas tu careta, cuando usas incluso guantes, cuando estás usando gel, cuando tú vienes a la iglesia porque está cerrada, estás obedeciendo a Dios. Te voy a decir por qué. Vámonos a Romanos capítulo 13. Romanos 13 dice de la siguiente manera, hermanos, y es muy importante que lo tengamos en cuenta en este contexto. Dice de la siguiente manera, y pon mucha atención: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, Romanos 13 no puede ser más claro. Sométete a las autoridades superiores porque están puestas de parte de Dios. En este momento, hermanos, que las autoridades nos piden que estemos cuidándolos también a ustedes, debido a que nuestro local es muy pequeño y no podemos abrirlo para tener cultos, estamos obedeciendo a Dios. De hecho, estamos obedeciendo a Dios incluso antes que a las autoridades. Es cierto, hermanos. Obedecer a las autoridades implica obedecer a Dios. Entonces, hermanos, no saquemos los pasajes fuera de contexto. Concluyendo, si tú eres de los que piensas que deberíamos abrir la iglesia porque es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, te invito a que medites un poquito en Romanos 13. La iglesia está cerrada, primero, porque efectivamente las autoridades así lo pidieron. Basta decirme, oye, pero ya hay muchas iglesias que abrieron. Yo reconozco que hay iglesias grandes
donde pueden mantener la sana distancia y se les ha permitido abrir. No es nuestro caso, hermanos. Nuestro local es muy pequeño. Con el que predica y los que tocan los instrumentos, ya tenemos el 30% del local. Entonces, hermanos, no podemos abrir por esa razón. No podemos tener más gente. No podemos garantizar esa sana distancia. Hermano, también te recuerdo que muchas iglesias desgraciadamente sí lo hicieron en rebeldía y no respetan esa sana distancia y meten a toda la gente que pueden. Y el resultado es que algunas iglesias ya han tenido brotes de COVID. En algunas iglesias ya se han dado casos de hermanos que se han contagiado en medio de tanta multitud. Y ahí aplica lo que dice el versículo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Con tristeza te lo digo, hermano, si por ir a una iglesia donde había mucha gente te contagiaste de COVID, te aplica el versículo 2. Dios te disciplinó. Si sobreviviste, que espero que así sea, y me estés escuchando, gloria a Dios, tuvo misericordia de ti. Pero ahora más que nunca tienes que ver que hay gente que desobedeció y no sobrevivió. Nuevamente, hermanos, por favor, en el nombre de nuestro Señor, consideren aquellas familias que ya han perdido gente en medio de esta pandemia. Hermanos, al nosotros obedecer lo que dicen las autoridades, le damos gloria a Dios. Al obedecer a las autoridades, obedecemos a Dios. Y al no sacar pasajes fuera de contexto, también estamos obedeciendo a Dios. Hermanos, aquí en la Ciudad de México y en general en todo el país, las vacunas son un derecho. No es obligatorio, es voluntario, pero son un derecho, hermanos. Yo te invito a que uses tu derecho, a que vayas, te vacunes, porque al hacerlo te proteges tú, proteges a tu círculo cercano, a tu familia, a tus amigos, nos proteges a nosotros, que queremos estar también ya en contacto contigo, y nos ayudas a que más pronto abramos el local, con seguridad. Pero mientras todo esto sucede, hermanos, para que podamos estar más gente vacunada, porque todavía faltan muchos grupos de edad por vacunarse, hermano, te invito a que sigas guardando todo lo que el gobierno nos ha dicho. Aparte de vacunarte, por supuesto, sigue usando cubrebocas, sigue usando careta, si usas el transporte público, usa guantes si también tienes o te sientes seguro con ellos, usa gel cada que puedas, limpia tus manos con gel desinfectante. Y hermano, nuevamente, todo esto ayuda a que haya menos contagios. Nuevamente te invito a que pienses en aquellas familias que sí han perdido un ser querido, aquellas familias que sí tienen que lamentar esto. Hermano, de verdad, es sorprendente que también a estas alturas del partido todavía haya gente que diga que esto es una mentira, que esto no es cierto. Todavía haya gente que diga que esto es un invento. Yo no hallo, hermanos, una causa verdaderamente lógica para pensar que esto es un invento, no la hallo. Hermanos, esto es real. Este virus está matando mucha gente. Y estamos en una tercera ola muy agresiva. Hermano, por favor, cuídate. Nuevamente, cerrando esta predicación ya, cerrando este tema. Efectivamente, cuando Pedro y Juan dijeron que era más importante obedecer a Dios que a los hombres, estaban diciendo justamente eso, que a Dios se le obedece antes que a nadie. Pero el contexto en el que lo dijeron era que el gobierno de su época los estaba persiguiendo. No es nuestro contexto, no saquemos el pasaje de su contexto. ¿Qué pasaje aplica para nosotros? Romanos 13, que debemos someternos a las autoridades. Porque en este caso el gobierno no nos está persiguiendo, hermanos. El gobierno no quiere que se detenga la predicación de la palabra. El gobierno lo que trata es de salvar vidas. El gobierno lo que trata es también de hacer, porque déjame decirte que cuando esto acabe y la economía comience a reactivarse, va a doler. Las consecuencias económicas y sociales de una pandemia son graves. El gobierno trata de minimizarlas. El gobierno está tratando de que su impacto sea menor. Ayudemos también nosotros, hermanos. Y finalmente, hermano, déjame recordarte que la vacuna, nuevamente, es tu derecho. Ve y ejércelo. Vacúnate, para que estés seguro tú, estemos seguros los que estamos a tu alrededor, si es que tenemos que coincidir por alguna razón, y para que estemos seguros también cuando nos congreguemos nuevamente. Ante esto, hermanos, solamente quiero decir una última cosa. El gobierno no está intentando que se detenga la palabra de Dios. Por lo tanto, tienes otros medios para continuar predicando. Nosotros nos hemos mudado aquí a YouTube para poder continuar llevándote estas predicaciones. No es necesario que salgas a predicar a la calle.
Tenemos ya muchos medios digitales por los cuales lo podrías hacer. Yo estoy seguro que sigues en contacto con tus amigos a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través del teléfono si eres un poco más de mi generación. Usa todos esos medios, porque tienes razón, la gente necesita de Cristo. Recuérdales que estás en una iglesia, porque aunque no nos reunimos físicamente, somos una iglesia. Aunque estemos separados en este momento, seguimos siendo una iglesia. Recuérdales que estás en una iglesia y que esa iglesia también los ama y quiere verlos aquí. Cuando esto haya pasado, por supuesto, porque no queremos exponerlos tampoco. Entonces, hermano, tienes medios para continuar con la evangelización. Utilízalos. Y nuevamente, síguete cuidando. Sigue respetando a las autoridades y también a través de esto vas a dar buen testimonio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en tu bondad tan infinita el día de hoy tú nos has tenido con bien aquí y ahora, Padre, que nos hemos acercado a tu palabra, te pedimos, Señor, para que seas glorificado a través de que nosotros la pongamos en práctica y que de esta manera mostremos que somos hijos tuyos. Gracias, Padre, por tus grandes bendiciones y te pedimos, Señor, que ya dentro de no mucho podamos estar nuevamente listos y dispuestos, Señor, para alabarte físicamente aquí con todos los hermanos. Pero todo, Señor, dentro del respeto que le debemos a nuestras autoridades y sobre todo, Señor, cuando estemos seguros de que, Padre, pues no habrá aquí contagios, no habrá acá ninguna situación desagradable. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Número 353, un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedo llorar? He sentido por mi hermano. ¿Cómo puedo llorar? He sentido por mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estoy reconciliado. 355, la gente de nuestro tiempo. De nuestro tiempo no sabe lo que es el amor.
pasando el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor, 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 es entregarte en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor, 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 es entregarte en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amor, 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 es entregarte en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Les recordamos que cada 8 días estamos subiendo material nuevo y les pedimos que sigan orando para que este ministerio continúe y para que podamos continuar pues llevando estos videos hasta ustedes a través de este medio. Los dejamos con este siguiente pasaje que es Números capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos permites llegar al fin de este video, Señor, y ahora, Padre, que cada uno de nosotros tiene que ir a diferentes lugares. Te suplicamos para que, Señor, tú nos bendigas y nos guardes, y Padre, que dentro de 8 días podamos seguir en contacto por este medio. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y Padre, nuevamente te pedimos porque esta hora oscura ya pase y podamos reunirnos con tranquilidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Gracias.